Buenas tardes, queridas participantes. Sean ustedes bienvenidas. Lo mismo le damos la bienvenida a la máster Ilse Astrid, quien va a compartir con nosotros una de las experiencias que ella viene realizando. La máster Ilse Astrid Porra es docente investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y graduada en psicoanálisis de la Universidad de León de España. Realiza ella investigaciones en el área básicamente de estas nuevas tendencias y cómo nos va a presentar su experiencia acerca de las nuevas patologías en el marco de una oposición narcisista. Démosle la bienvenida y le damos paso a Ilse, a la máster Ilse Astrid, para que inicie su conferencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Como les decía la magistrada Cleofe, pues este es uno de los temas, este es uno de los temas de investigación, uno de los temas que me ha interesado. Si bien parte de una inquietud por un síntoma que diríamos que es social, yo en un inicio me interrogo por el asunto de la conducción vehicular, de cómo hemos convertido el vehículo en un arma por la velocidad con la cual se conduce, por la agresividad que hay en el ejercicio de esta función, tanto así que encontramos que es un problema de salud pública en algunos países. Pensamos en Colombia, que es mi lugar de nacimiento y de residencia, pero al hacer este recorrido por la investigación me doy cuenta, encuentro que es un problema en muchos países del mundo. Inclusive ahora para encontrarme con ustedes estuve mirando y tomando datos de que en el Perú también es un problema este asunto de la alta mortalidad, la alta accidentalidad. Si me permiten, aquí les comparto el link de una noticia en la cual un senador de su país plantea el problema de cómo allí también hay cientos, miles de muertes debido a la accidentalidad. La OMS ha hecho cuentas de alrededor de 30 millones de personas lesionadas en choques en un año. El 75% de ¿qué pasó con la presentación? De las muertes en América Latina, gracias. Este es el dato al cual me refería. Aquí tenemos. Las estadísticas son alarmantes. El senador al cual hace referencia es el senador Carlos Almerí. Aquí encuentran sus datos. Es congresista de la República. Aquí tenemos los datos. Más de 500.000 accidentes de tránsito se registraron en los últimos 7 años en el país. Bueno, creo que a ustedes les va mucho mejor que a Colombia, pero pues es ya para ustedes considerado un problema. Aquí registran los accidentes entre 1990 y el año 2000, la década, y encuentran que el 40% de los conductores, de los choferes que estudiaron, padecen, en una encuesta de la OMS, alteraciones psicológicas. Vamos a hablar, es uno de los puntos de mi interés, que muchas veces se ve el problema como desde lo circunstancial, la falla mecánica, el exceso de velocidad, más no se hace un análisis profundo en relación con la salud mental o con los trastornos que desde nuestra disciplina, la psicología y en mi caso el enfoque de formación, que es el psicoanálisis, se considerarían trastornos de una posición narcisista. El Vaticano mismo publicó un documento ante la alarma relacionada con este problema, llamando la atención sobre cómo el vehículo ha dejado de ser un instrumento para movilizarnos, un instrumento de uso y de facilidad, un medio para volverse realmente un arma. ¿Qué pasa en la consulta?
van a ver ustedes durante la presentación, hago un paralelo. Estoy analizando qué sucede con este problema de la conducción. Vemos que se nos traslada, lo encontramos en la clínica como trastornos, trastornos que son síntomas que vienen en forma de depresiones, baja autoestima, falta de trabajo creativo. Todo esto conceptualizado desde el narcisismo. Ya les voy a explicar de qué hablo cuando hablo narcisismo, qué elementos del aparato psíquico humano entran en juego cuando estamos hablando de narcisismo. En Colombia, no sé si en el Perú, pero pues esto de la globalización y el acceso a la información de manera global que tiene para mí mucho de positivo, también ha conllevado a que la información que nos llega pues se imponga como paradigmas. En Colombia desde hace décadas han presentado programas, no sé si para ustedes haya sido así, de este estilo que vemos. Aquí les presento un personaje de mi infancia, Automan. Automan es un holograma, que es un ser que se hace uno con su vehículo. Es un ser muy, muy poderoso, muy, muy veloz, y que además no se convierte solo en vehículo, sino en helicóptero, en un auto, sino en un helicóptero, en el vehículo que quiera convertirse. El que vemos aquí al lado es el ingeniero que lo creó. Este mismo ingeniero, cuando ve su creación, se espanta viendo que ha creado un monstruo. Un monstruo porque es alguien que dice que de 1 a 10 él está calificado como 11. Vamos a ver qué significa eso realmente para un ser humano. Aquí hablamos pues de la ficción, pero me valgo del arte, me valgo de la ficción, me valgo de estos personajes para analizar cómo es que en nuestra época hemos creado este tipo de ideales, o si lo podemos llamar ideales, más bien de idealizaciones. Hay otro que cito acá, que es el del auto fantástico. También un auto que habla, un auto que obedece, un auto que pues, se conduce solo, es una máquina perfecta. Y esto pues le da el poder más grande a su dueño, que pues, se convierte en un superhéroe también. Podemos recordar varios superhéroes, no sé, dentro de su contexto. Primero les hago una contextualización del problema, les presento una hipótesis y allí les voy a contar de qué hablamos cuando hablamos del narcisismo, de una posición narcisista o trastorno narcisista. Depende cómo lo llamen desde la psicología o desde el psicoanálisis, como lo encuentren. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿de dónde viene el tema del narcisismo en relación con la psique humana, con la constitución del aparato psíquico? Freud, y no solo Freud, pues desde las ciencias humanas, los mitos han sido muy importantes para explicar mucho de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana. Narciso en la mitología griega era un muchacho muy, muy bello, a quien todas las diosas, las ninfas del lugar, quien lo viera se enamoraba de él, quien lo viera quedaba prendida de su belleza. En este caso, Eco fue, ustedes saben, Eco a que hace alusión, era la ninfa Eco, que era esta que reproducía la últimas palabras de su interlocutor. Ella fue una de sus fieles enamoradas. Pero Narciso era supremamente prepotente y vanidoso y siempre despreciaba este amor, no valoraba el amor que otros le tenían. De repente un día Narciso se vio en el reflejo, se reflejó en el agua, como así nos muestra la imagen que traigo, y quedó cautivado por su imagen. Él se vio y quedó allí prendado de esa imagen que veía y murió allí se quedó tan lelo allí que pues no comía,
nada, no dormía, nada, quedó allí absolutamente alienado. Hay varias versiones de este mito, pero todas contienen básicamente estos elementos que les estoy dando. Ese desprecio por el amor del otro, ese atrapamiento por la imagen de sí mismo. Es diferente amarse a sí mismo que amar la imagen, el reflejo de uno en un espejo. Esa es la clave de que Freud encontró para explicar la constitución del yo en los humanos. Ahorita quería hacer esta contextualización, mostrarles por qué hablamos de narcisismo desde el punto de vista de la psique humana. Y ahora les invito a que veamos dos clips muy pequeños de la película que ojalá hayan visto. Se llama, en su nombre original es Crash, que hace alusión al choque, ¿no? Crash, esa es la onomatopeya del golpe. Y en nuestros países de habla hispana, creo que en todos fue traducida como Vidas Cruzadas. Entonces, permítanme, esta frase, este párrafo que ustedes encuentran allí, es el sentido del tacto. En una ciudad real, la gente te roza, te golpea al caminar. En Los Ángeles, que es la ciudad en la cual se desarrolla la película, nadie te toca. Siempre estamos detrás del metal y del vidrio. Creo que tanto extrañamos tocarnos que chocamos contra el otro para sentir algo. Así inicia. Esa es la frase con la que uno de los personajes inicia la película. En estos dos clips que quería mostrarles, Los Ángeles es una ciudad, bien saben ustedes, muy, muy grande, donde hay gente de todos los lugares, provenientes de todos los lugares del mundo, latinos, de color. ¿Qué pasa con la diferencia en estos sitios? Cosa que se ha ido imponiendo con el asunto de la globalización, es que se rechaza a aquellos que aparecen como diferentes. Permítanme, estoy haciendo un cambio de pantalla, de pronto les afecta lo que estaban ustedes viendo. Se rechaza al que es diferente y se le ve como peligroso. No solamente se le rechaza, se le ve como peligroso. Se privilegia lo que se ve más que lo que puede hacer el otro, o sea, como por los rasgos físicos, como por su aspecto, más que por otras condiciones, se le ve como amenazante, como extranjero, extraño. Estas características que les estoy dando son propias de esa posición narcisista. Cuando el ser humano se pone como el centro de su mundo, que sería como una manera ligera de hablar ahorita de lo que es el narcisismo, ya les voy a decir por qué, el otro, el semejante, puede resultar peligroso, ¿no? Puede resultar amenazante. Las formas del vínculo social y por consiguiente del malestar, explicar ese malestar que implica la convivencia entre los seres humanos. ¿Qué pasa cuando faltan los ideales? Cuando hemos perdido los mínimos límites en relación con los otros. El narcisismo en ese caso llega al punto de convertirnos en un arma rodante, digo yo, refiriéndome al vehículo. Esto nos hace más susceptibles de servir como objetos puestos al servicio de la sociedad de consumo. Voy más allá. Esta posición implica la estupidez. Estas son las preguntas que han guiado la investigación. ¿Cuál es la hipótesis? Plantea que la conducción implica la puesta en escena del narcisismo, planteo eso, y que siendo la principal causa de tensión propia del vínculo entre semejantes, se acentúan la inoperancia de lo simbólico. Ya voy a decirles que para mí, desde el psicoanálisis, valiéndome del psicoanálisis, es lo simbólico, que son los ideales, la ley y la carencia de vías sublimatorias. Allí ven ustedes que el yo es algo externo a este hombre que ha sido, digamos, accidentado, en este caso, para valernos de él en nuestra explicación. Les traigo ahora un poema. Como ustedes ven, cuando yo hablo de sublimación,
estoy valiéndome del arte para hablar también de lo que es la psique, el ser humano, las maneras como encontraría satisfacción, descarga. En el poema que les traigo, se describe a un niño con ojos asustados que todos los días me mira al espejo, quien quiere alcanzarme con sus manitas flacas para fundirme con su mente y con su cuerpo. Ese niño asiste a mis noches de desvelo, agazapado, al acecho de los sueños que me ocultan en otros mundos donde no existen los reflejos. Y quisiera escapar regresando a la pradera de la infancia, donde la vida es una canción alegre, pura, que rima con los arrullos de las mamas mientras el dolor aún espera. Oh, si pudiera borrar esa imagen del espejo. Fíjense que volvemos a Narciso, a ese niño que se ve, en este caso un niño asustado, que se ve en el espejo, que lo que ve en ese espejo no es de su agrado, que quisiera regresar al idílico, lo ve como una pradera de la infancia, es un escritor colombiano, Alonso Bayona. Él quisiera volver a esa infancia, o bien quisiera borrar esa imagen del espejo. Ahora sí, para explicarles los elementos por los cuales a los cuales hago referencia cuando hablo del yo, del ideal, de lo simbólico, del narcisismo, tengo que decirles que el sujeto se constituye, la psique humana se constituye. ¿Se constituye cómo? A través de los otros que están a su alrededor. Cuando un niño nace, un niño necesita de las caricias del otro, necesita de las palabras del otro. El ser humano no es como una matica que podemos dejar ahí sembrada y crece, o con solo echarle agüita, pero también a una planta hay que cuidarla. Pero este ser humano necesita de ese otro que es su mamá o quien hace las veces al cuidarlo. Necesita que se le hable, que se diga de sus manos, de sus ojos, que se le desee. Es así como el ser humano se reconoce hacia los 6 meses de edad, es capaz de ver su imagen en el espejo. Pero cuando él se ve en ese espejo, no sabe que es él. Él lo que ve es un cuerpo total que, como por el momento de su desarrollo biológico, su cuerpo él lo vive como fragmentado. Si él tiene hambre, él siente el estómago, él siente el malestar en el cuerpo, pero él no sabe que su cuerpo es una unidad. Él ve sus manos y no sabe que son propias. En cambio, él ve a su mamá y la ve completa. Él ha visto a los otros que lo rodean como completos. Entonces, en el momento en que él reconoce esa imagen en el espejo, es que podemos decir que se constituye el yo del sujeto. Y se constituye como alguien extraño. Uno dice, ese soy yo, ese de afuera soy yo. Y así es que el sujeto se relaciona con los demás, como si fueran superficies sobre las cuales proyecta lo que es. Porque él se identifica con su mamá, con su papá, de esos rasgos. Ustedes habrán vivido que uno tiene la misma, decimos, maña aquí en Colombia, no sé ustedes, o mueve los dedos, mueve un ojo, hace un gesto de acuerdo con la abuelita, con la mamá, con el papá. Eso es la identificación. Entonces, cuando estamos hablando del lenguaje, de la cultura, de las leyes, todo esto es el universo simbólico del sujeto. El universo que nos recibe cuando llegamos al mundo. Las palabras que dicen de qué rico este hijo que viene, qué rico que sea un hombre, qué rico que sea una mujer, qué rico que se parezca a fulano. Eso es el universo simbólico. ¿Qué es lo imaginario? Lo imaginario es esa imagen que vemos en el espejo, ese reflejo que vemos en el otro, que hacemos en el otro. ¿Qué es lo real? El cuerpo
diría más lo orgánico, aquello que no se puede nombrar inclusive. Eso que a veces nosotros hablamos del malestar, por ejemplo, cuando algo nos entusiasma mucho, decimos, uy, sentí maripositas en el estómago. Esas maripositas, esa manera de decir algo que no sabríamos cómo más decir. Eso es lo que apunta a lo real. Resulta que esos tres registros tienen que estar anudados, como lo presento allí en estos tres círculos, para que el sujeto entre en el lenguaje, para que el sujeto sea un sujeto que desea, es decir, que tuvo una primera satisfacción muy, muy, muy gratificante y que después de eso va por su vida buscando nuevamente tener esa satisfacción. Ese deseo, ese vacío que nos mueve, porque es un vacío lo que se constituye allí, hace que querramos repetir esas vivencias de satisfacción, que querramos tener los objetos que nos hacen sentir bien. Cuando hablamos de narcisismo, ¿qué sucede? El narcisismo es con base en esa imagen que el yo proyecta en el espejo, que el ser humano, el padre o la madre de su hijo quiere lo mejor para su hijo, lo ve precioso. En ese momento ese yo se engrandece, ese yo es lo máximo, es el hijo ideal. Cuando nos damos cuenta que no se puede lograr la total satisfacción, todo, pues que sí se come, pero al ratico se vuelve a tener hambre, que sí se duerme, pero vuelve a sentirse el sueño, que el cuerpo en general cumple con sus funciones básicas y siente descargas y se satisface, pero que al mismo tiempo al ratico vuelve el malestar. Hay que inventarse otras maneras de vivir que no son ese yo ideal y perfecto que los padres pensaron para su hijo. Entonces ahí estamos hablando de tres instancias: del yo, como ese que se reconoce en el espejo, como un objeto de la psique humana; ese yo ideal que los padres ven como el máximo, lo máximo de su hijo. Y cuando eso falla, cuando sabemos que esas instancias no nos podemos quedar ahí atrapados, que la mamá nos da lo mejor y nos ha cuidado, pero que tenemos que salir al mundo a vivir, ahí fundamos lo que son los ideales. Estos ideales, lo que nos procuran es como las metas, digamos, hablando coloquialmente, como qué es lo que sería el ideal para esa persona, el ideal de vida. Esos ideales vienen de la cultura, esos ideales vienen de la familia. Pueden ser tan alienantes como ese yo ideal que los padres soñaron para sus hijos, pero son muy necesarios para que en una cultura haya una relación de sana cohesión, de sana convivencia, que se compartan ideales, que una nación tenga una identidad, que una nación comparta esos ideales, le da una identidad. ¿Qué analizo yo? Que cuando el ser humano se monta en un vehículo, como veíamos en la película, en una, aquí les decimos burbuja, no sé ustedes cómo le digan, 4 puertas, burbuja, es como si ese vehículo fuera una ortopedia, un aparato ortopédico que agranda el cuerpo, que da poder, que da mucha fuerza, y que nos protege, como decía al inicio del personaje en la película, nos protege tras de ese vidrio y tras de ese metal. Entonces, esa posición del ser humano engrandecido por ese objeto, que es el vehículo, estaría en la posición de ese yo ideal, de ese hijo ideal que no tiene falla, que no debería hacer ningún esfuerzo, para que ese hijo debería hacer todo muy fácil. Pero ¿qué pasa desde esa posición del yo ideal? O esa posición narcisista? Pasaría algo, y traigo al Quijote, a Don Quijote de la Mancha, como el modelo de qué sucede cuando vemos afuera una realidad falsa,
siempre va a haber algo de fantasía en nuestra lectura del mundo, pero ese espejo mágico que falsifica la realidad, que en realidad el ser humano sufre el desamparo, sufre la impotencia, lo que pasa es que de ese otro semejante hacemos un gigante y lo vemos peligroso, podemos verlo peligroso. La lógica del narcisismo es esa: yo soy buena, el otro es malo. Lo que yo hago está bien, lo que está afuera está mal. Es esa lógica dual que espera. Si esa lógica y esa relación con el otro no está mediada por la palabra, por las leyes, por las normas, lo único que queda, la única salida que queda es la violencia. La única posibilidad de relación con el otro es la agresión. La agresión es la violencia, la destrucción. Es lo mismo, les digo, si estamos en la posición de ese yo ideal, de ese yo perfecto, no tenemos lugar, no damos lugar a la insatisfacción, a que, bueno, no logré lo que quería, pero me voy a poner otras metas, voy a seguir trabajando por ellas, sino que es algo incansable, absolutamente alienante. No hay un límite para buscar esa satisfacción. Y encontramos que eso se ha definido por algunos autores. Les he dicho que yo trabajo, mi formación es desde el psicoanálisis, entonces pues la mayoría de referencias que traigo es de psicoanalistas, en este caso de un psicoanalista que es Gerard Pommier. Él ha escrito un libro que se llama Cuerpos Angélicos de la Modernidad, y él habla cómo este como prototipo de ser que nos tenemos en nuestra época, en la modernidad y en muchas de nuestras culturas con la ahora llamada globalización, son cuerpos angélicos que flotan como si fueran ángeles, sí, ángeles, como si no hubiera diferencia sexual, como si no hubiera diferencia de razas, de color, bueno, todas las diferencias que nos hacen además singulares y valiosos. Estos cuerpos que no quieren sino consumir, porque el estar en esa posición lo que hace es que seamos mucho más dados al consumo, al tener los objetos que nos satisfagan, y como cada objeto se agota muy fácilmente, pues lo botamos y buscamos otro, ¿no? Eso es un círculo incansable.